Esta declaración fue escrita por el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 21 de octubre del 2020. El título de la declaración dice así: la respuesta con la verdad. Se puede remover el castigo de Dios mediante la súplica cuando se produce en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas y mensajeros, desde el primero hasta el último, el profeta y letrado Muhammad, el mensajero de Dios. No hacemos distinción entre ninguno de sus mensajeros y nos sometemos a él. En cuanto a después, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean sobre ti, mi querido hermano, en el amor de Dios. El preguntante: ¿se puede remover el castigo de Dios mediante la súplica cuando se produce? Te dejamos la respuesta directamente del Señor, y Dios Todopoderoso dijo: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 98. Y Dios Todopoderoso dijo: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 44, versículos del 10 al 16. Y sí, no encontrarás ningún cambio en las leyes del castigo de Dios en el libro. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 11 al 16. Y a la verdadera aclaración de las palabras de Dios Todopoderoso: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 14 al 15. Es decir, esa seguía siendo su súplica, que está basada en reconocer que habían sido injustos, pero no llegan a pedir a Dios su misericordia hasta que los llega a aniquilar.
dejándolos inertes como paja segada, puesto que el hecho de creer solo en Dios y reconocer sus injusticias no les servirá en nada, a menos que vaya acompañado de una súplica a Dios por su misericordia, y luego dirán: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, seremos de los perdidos. Este es un reconocimiento de ellos, que no tienen nada más que la misericordia de Dios, el más misericordioso de los misericordiosos, porque la prueba ha sido establecida en contra de ellos, dado que solamente el hecho de creer y reconocer sus injusticias en contra de sí mismos no les beneficiará, a menos que esto vaya acompañado de sus súplicas a Dios su Señor por su misericordia, el que ha decretado sobre sí mismo. Entonces, ¿cuál crees que fue la razón detrás de la salvación del pueblo del mensajero de Dios, Jonás, cuando iba a caer el castigo de Dios sobre ellos? ¿Acaso crees que fue otra cosa que no fueran los hechos de reconocer sus injusticias cometidas contra sí mismos y el hecho de que un siervo de los justos siervos de Dios les haya enseñado a suplicar a Dios su misericordia? Entonces suplicaron a Dios mediante la virtud de su misericordia, que Él ha decretado sobre sí mismo, para que les perdone con su misericordia, y su promesa es verdadera, y que siempre responde a las súplicas de sus siervos, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos, a pesar de que se había ejecutado sobre ellos la ley del castigo de Dios, en la que no sirve de nada tener solo fe en el momento de la caída del castigo, ni tampoco el hecho de reconocer que fueron injustos contra sí mismos, a menos que vaya a ser eso acompañado con la súplica a Dios por su misericordia. Y su promesa es verdadera, y Él es el más misericordioso de todos los misericordiosos. Y en eso reside el secreto de la eliminación del castigo, de la desgracia sobre el pueblo del mensajero de Dios, Jonás. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y así cambiaron su súplica a Dios, su Señor, pidiéndole también que tenga misericordia sobre ellos. Y su promesa es verdadera. Y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Y por eso cambiaron la ley del castigo de Dios en el libro, de manera que Dios les respondió: ciertamente, Dios tiene poder sobre todas las cosas. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 98. Y eso se debe a que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Él responde al llamado del suplicante cuando éste lo invoca, siendo sincero en su súplica, diciéndole que no tienen esperanza alguna fuera de su misericordia. Más bien, incluso con esta súplica pueden alejar hasta el castigo de la hora del fin del mundo, cuando vaya a tener lugar, si llegaren a invocar a Dios siéndole fieles en su súplica, reconociendo su injusticia en contra de sí mismos, teniendo total certeza en la misericordia de Dios, el más misericordioso de los misericordiosos. De manera que le supliquen su misericordia y su promesa
es verdadera y Él es el más misericordioso de los misericordiosos. Y como ya les he mencionado antes, llega a alejar mediante su misericordia todo tipo de castigo, incluso el castigo de la hora del fin del mundo, cuando llegue a suceder, de manera que lo retrasará Dios hasta el plazo en que Dios quiera. Y Dios Todopoderoso dijo: قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو آتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 40 al 42. No tenemos acertijos en nuestras fatuas que emitimos en la religión de Dios, y que Dios nos libre de ser de los ignorantes. Más bien, emitimos fatuas con la verdad y llamamos al camino de Dios el poderoso, el digno de alabanza, basándonos en clara percepción procedente de Dios, la verdadera declaración explicativa del glorioso Corán. Así que sé de los agradecidos, mi querido hermano, en el amor de Dios. Parece que solo has llegado a leer un poco sobre las declaraciones del Imán al-Mahdi. Así que pregunta a los dotados de conocimiento las declaraciones explicativas del Corán y te traerán las respuestas exactas a tus preguntas, desde la enciclopedia de luz de las declaraciones del Imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el Califa de Dios y su siervo, el Imán al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani.